Buen día. Hoy hablaremos de la decodificación del habla imaginada revela mecanismos de producción y planificación del habla. Iniciaremos con la introducción. Las imágenes del habla es considerada una capacidad fundamental vinculada a funciones cognitivas como el habla interna, la memoria de trabajo fonológica, que hace referencia a el procesamiento de un conjunto de palabras, así como logotomas y todo lo relacionado a los procesos predictivos. Las imágenes del habla también se consideran una herramienta ideal para probar las teorías del habla abierta. Igualmente son parte integral de diferentes funciones cognitivas. Pero, a pesar de que es una herramienta de gran potencial en contextos clínicos y de investigación, las imágenes del habla están mal categorizadas. ¿Por qué? Pues algunos desafíos metodológicos, es decir, la falta de investigación comparativa, falta de resultados conductuales, una posible desalineación temporal entre los ensayos experimentales, la ausencia de paradigmas y enfoques adecuados. Pero bueno, sin embargo, investigadores siguen en el proceso de la empleación de imágenes del habla. Por ejemplo, en la manipulación experimental que produce la supresión inducida por el habla. Bien, ahora continuamos con la metodología. Resulta que se realizó una toma de señales MEG, magnetoencefalográficas. Esta es una prueba médica no invasiva que mide los campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas de su cerebro. El objetivo de la prueba fue que los participantes imaginaran el proceso de producción de sílabas como pa, ta, ka, que estarían apareciendo en una pantalla. Pero, ¿por qué las sílabas? Se usan por fragmentos, es decir, el tamaño de una sílaba es fundamental para las percepciones y producción del habla. Primero se evaluó el punto de que las señales contenían información, además de una conducción de lectura que implicaría la visualización de las mismas sílabas. Se estableció la siguiente pregunta: ¿los ensayos de imágenes contienen contenido decodificable con respecto a las sílabas específicas imaginadas? ¿Cada sílaba que los participantes imaginaban se puede decodificar a partir de sus datos neuronales? Bien, basándose en el patrón de decodificación, se intentó caracterizar todo el inicio y el desarrollo de los eventos del habla imaginados. Se examinó la dinámica de esta secuencia para comprender cómo se genera el habla interna y las predicciones sensoriales. Se generaron una serie de principales hipótesis experimentales. Generación temporal para descubrir y cuantificar la decodificación de sílabas en imágenes utilizadas en un análisis de patrones multivariado. Se generaron una serie de principales hipótesis experimentales. Generación temporal para descubrir y cuantificar la decodificación de sílabas en imágenes utilizadas en un análisis de patrones multivariado en lo que los clasificadores se entrenan en una única muestra de tiempo, filas, pero se prueban en todas las muestras de tiempo en la prueba, que son las columnas. Esto da como resultado una matriz que generalizan temporalmente, que representan el grado de que un patrón neuronal terminado está presente a lo largo del tiempo. El método TG, es decir, generalización temporal, es un enfoque poderoso para revelar no solo el número y los tiempos aproximados de los procesos neuronales, sino también la naturaleza de las representaciones subyacentes, por ejemplo, evolución, reactivación. Bien, de acuerdo con los resultados, se registraron señales magnetoencefalográficas en 15 mujeres de edad media, 28 y 19 años. Su STD fue de 6,57
esto mientras se imaginaban producir una de 3 sílabas, pa, ta y ca. En cada prueba se pidió a los participantes que produjeran internamente una sílaba determinada tan pronto como apareciera en la pantalla. Ese sería el primer evento. Se haría una segunda vez al momento que apareciera una cruz durante un segundo después. Este es el evento 2. Se adquirieron datos magnetoencefalográficos del labio superior y la mandíbula. El desempeño de los participantes en la versión abierta de la tarea se resume: la mediana del inicio del sonido de la sílaba 1 ocurrió 439 ms después de la presentación de la sílaba en la pantalla. En el inicio de la sílaba 2, que fue el evento 2, ocurrió en promedio 175 ms después de la cruz de fijación. Estos tiempos se tomaron para sugerir el inicio esperado de las imágenes bajo el supuesto de tiempos similares durante la condición de imágenes. Es importante destacar que el rango intercuartil para los dos eventos de sílaba 1, 99 ms, sílaba 2, 146 ms, indicó que los participantes fueron más precisos en el tiempo en la producción del primer evento imaginado que en el segundo. Se esperaba que estas diferencias en la variabilidad tuvieran un impacto de la codificación y que una mayor alineación para el evento 1 se tradujera en una mejor decodificación. En esta figura, las matrices de generalización temporal rastrean la secuencia de representaciones neuronales durante la visualización de la lectura que habla, lo que es matriz TG del promedio, que fue n igual a 21, para el contraste de imágenes versus la lectura, así como distribuciones de tiempo de inicio de sílabas para todas las sílabas producidas abiertamente durante el entrenamiento de todos los participantes, que fue azul evento 1, naranja evento 2, trazado como referencia en cuanto al inicio esperado de las imágenes. El rango intercutil, que es RIQ, y el ROC AUC, que es el área característica operativa del receptor bajo la curva, crea una posibilidad igual de 0,5, y B y C, matrices TG, para los contrastes por pares entre sílabas PA versus K, PA versus TA y TA versus K, para cada condición, que es las imágenes y lectura respectivamente, promediados primero dentro del sujeto y luego entre los sujetos. Las flechas negras indican el tiempo medio de aparición de las sílabas de las producciones manifiestas de las participantes durante el entrenamiento, que mediana del evento 1 fue más o menos 436 ms, mediana del evento 2 más o menos 1175 ms. Los grupos de decodificación estadísticamente significativa, P menor que 0,05, que corresponden a las líneas de contorno negras, y estas se determinaron en todos los casos en el segundo nivel del análisis mediante una prueba de permutación basada en grupos entre sujetos. La significancia estadística indica consistencia entre los sujetos, mientras que los valores altos de AUC y ROC reflejan un desempeño sólido del clasificador al discriminar los contrastes. Bien, existe una dinámica neuronal subyacente a las imágenes del habla. Pues se dice que hasta ahora se pudo decodificar las imágenes del discurso de los participantes y descubrir una serie de etapas bien definidas que conducen al evento del discurso imaginado.
Después se intenta establecer los correlatos neuronales de estas etapas. Por un lado, el análisis puede decidir entre las teorías de las imágenes del habla que postulan un estrecho paralelo entre las imágenes y la producción abierta y las teorías que conceptualizan las imágenes como un subproducto de la planificación motora, es decir, sin participación motora primaria. Y por otro lado, si las imágenes reflejan el habla abierta, la secuencia de eventos neuronales subyacentes a las imágenes pueden decidir entre los modelos actuales de planificación y producción del habla. Bien, en esta figura se puede observar la progresión de la actividad neuronal durante la visualización entre 120 ms y 610 ms, después de la presentación de sílabas, correspondientes a la isla de decodificación de sílabas significativas identificadas previamente. Por lo tanto, el análisis va guiado por los resultados de la decodificación de sílabas, ya que se informa sobre los tiempos de las representaciones mentales reveladas dentro del ensayo. Los grupos de decodificabilidad de sílabas revelan una cascada de procedimientos durante el habla, imágenes consistentes con los modelos SFC, topografías de respuesta, que son imágenes promediadas sobre los participantes en el panel izquierdo, y actividad para un subgrupo de participantes estimada que corresponde al panel derecho y también corresponde a los grupos de decodificación de sílabas significativas en la condición de imágenes. Las topografías de respuesta se establecieron como un umbral en más o menos 20 pies. La actividad del espacio fuente se estableció en mínimos que oscilaban entre 1,88 y 3,34 y máximos entre 2,37 y 4,51 unidades para fines de visualización. Y bien, esto de progreso del tiempo de abajo hacia arriba. En esta figura se muestra el curso de las regiones auditivas y motoras durante las imágenes del habla. Un bucle de retroalimentación anticipada para el control motor del habla. Se plantea una hipótesis de un bucle interno para la planificación motora y un bucle externo para la retroalimentación de postproducción, ambos categorizados por procesos de retroalimentación y retroalimentación entre las regiones motoras y auditivas. Las predicciones de los planes motores del habla sobre sus consecuencias auditivas se comparan con objetivos auditivos. La retroalimentación de error se envía a las regiones motoras para refinar los planes motores. Se compara una predicción anticipada de las consecuencias de los planes motores seleccionados con el objetivo auditivo, esto generando una señal de error proporcional a la discrepancia. La señal de error se envía de vuelta y se utiliza como retroalimentación correctiva en las regiones motoras, que ejecutan el comando del motor. La ejecución motora interna inmediatamente anterior al inicio esperado de las imágenes genera actividad en las regiones auditivas. Esto es una secuencia prediccional sensorial anticipada y probablemente ocasionada con la percepción auditiva que es de las imágenes. Dado que no hay retroalimentación de la producción abierta que se conocía con esta predicción sensorial, se genera una segunda señal de error y se retroalimenta en las regiones motoras. Bien, los cursos de tiempo muestran un pico inicial de actividad en áreas auditivas, en líneas con una etapa inicial de decodificación fonológica, seguida de actividad concurrente de las regiones AC, motoras y centrales. Esta actividad es consistente
con la activación paralela de objetivos motores y auditivos según la hipótesis de los modelos SFC. A esto le sigue la actividad de las regiones auditivas posteriores y activación motora inmediatamente antes del inicio esperado de las imágenes. En total, la dinámica de las regiones auditivas y motora es consciente con un circuito de retroalimentación interna antes de la ejecución motora, así como con un circuito de retroalimentación externa después de la ejecución motora, ambos atributos predichos por las teorías SFC8. Los recursos temporales del ROI del control, corteza visual izquierda y polo frontal, muestran que estas dinámicas auditivas y motoras a nivel de grupos no son producto de procedimientos analíticos. Este esquema muestra las predicciones para la decodificación de sílabas del conjunto Ta-Tu-Ti en comparación con el conjunto Pa-Ta-Ka. Arriba, los principales contrastes de decodificables para las sílabas Pa-Ta-Ka son la posición inicial de los articuladores, que son representaciones motoras, y o somatosensoriales. Las transiciones consonantes vocal, que son las representaciones motoras, somatosensoriales o auditivas. El esquema muestra a Ta frente a Ka y únicamente. Abajo, por el contrario, los principales contrastes de decodificables para las sílabas Ta-Tu-Ti son las transiciones consonantes vocal, que son representaciones motoras, somatosensoriales o auditivas, y también las partes estables de las vocales. El esquema muestra Ta frente a Ti únicamente. Luego vemos la matriz de decodificación de sílabas TG, que es promediada entre contraste y sujeto. Las flechas negras indican el tiempo medio de aparición de las sílabas de las producciones manifiestas de los participantes durante el entrenamiento, y los grupos de decodificación estadístico significativo. Esto se puede extraer varias observaciones de estos nuevos análisis de decodificación. Primero, estos nuevos resultados validan el resultado de decodificación anteriores para Ta, para Pa, Ta, Ka, e indican que el enfoque se generaliza más allá de las sílabas originales empleadas. En segundo lugar, como se predecía, la decodificación en la Ta-Tu-Ti, establecido antes del inicio esperado de las imágenes, fue relativamente más débil de la decodificación posterior al inicio esperado en las imágenes. Es decir, que se obtuvieron mayores precisiones en los momentos en los que se esperaba el contraste del sonido vocálico, que en los momentos correspondientes a la articulación consonántica, ya que pues esto era como común en todas las sílabas. Esto está en línea con la hipótesis de que las representaciones motoras y auditivas son las que se identifican principalmente mediante el análisis de decodificación de Pa, Ta, Ka y Ta-Tu-Ti respectivamente, y que corresponden a los momentos inmediatamente anteriores y posteriormente al inicio esperado de las imágenes. Bien, si bien la decodificación de representaciones motoras pertenecientes a sílabas imaginadas es posible a partir de datos no invasivos, la decodificación de representaciones auditivas puede ser más sólida, tal vez debido a la naturaleza más prolongada en lugar de transitoria, lo que puede corregir de parte de los errores de prueba, desajustes entre los juicios. Por otro lado, las representaciones motoras somatosensoriales y auditivas identificadas en ambos conjuntos de sílabas abarcan colectivamente al menos la longitud completa de una sílaba. Esto contrasta con las representaciones de evolución rápidamente y durante la participación del habla del orden de 50 a 60 ms.
Bien, continuamos con la discusión. Se puede decir que las imágenes del aula son la capacidad de escuchar, el aula autogenerada. A pesar de su naturaleza omnipresente en muchos aspectos de la cognición, el estudio y el uso de imágenes del aula, tanto de la investigación clínica como de la académica, han sido un desafío. Se puede caracterizar la dinámica como una tarea de imágenes del aula relativamente simple, combinando datos neurofisiológicos con un protocolo experimental novedoso diseñado para superar las dificultades metodológicas conocidas. También se pudo mostrar que se puede generar un discurso imaginado y que esto implica la rápida sucesión de representaciones neuronales relativamente encapsuladas que se mapean de manera sistemática en algunas predicciones de los modelos teóricos actuales de producción abierta. En particular, los datos respaldan la conceptualización del control de retroalimentación estatal de la producción del aula. Bien, las correlaciones neuronales que se informan para las etapas representacionales transitorias son consistentes con investigaciones previas de resonancia magnética funcional sobre imágenes del aula abierta y encubierta. Una ventaja del enfoque de resolución temporal que seguimos es que proporciona además una caracterización dinámica de las imágenes del aula, lo que nos acerca a la comprensión mecanística. Los términos generales, los datos son consistentes con dos etapas bien definidas durante la generalización de imágenes, a saber, la planificación y la producción. Después del evento imaginado, el enfoque de decodificación de sílabas identificó dos periodos de tiempo adicionales con representaciones neuronales distintas, ocasionadas a la actividad PSTG y la actividad premotora bilateral posterior. Este patrón de actividad es consistente con un supuesto circuito de retroalimentación externa durante la producción abierta, en el que los errores al comparar las consecuencias sensoriales previstas de los gestos articulatorios planificados con sus secuenciales reales, es decir, retroalimentación auditiva, se transmiten a las regiones motoras. De hecho, la ubicación del grupo auditivo posterior es consciente con la investigación de resonancia magnética funcional que se utiliza como retroalimentación alterada para la identificación de la actividad relacionada con los errores. Bien, de acuerdo con la hipótesis reciente sobre el procesamiento predictivo, se muestra una intuición y es que no hay retroalimentación auditiva abierta para cumplir con las predicciones, es decir, hay menos información de la predicha. Aún así se debería producir una respuesta de error en las regiones auditivas. Los resultados apoyan la hipótesis, destacando el potencial del enfoque para la investigación sobre el procesamiento predictivo. Bien, en conclusión, combinando métodos tradicionales no invasivos y técnicas analíticas de última generación, se pudo mostrar cómo funcionan las imágenes del habla. Este es un enfoque que abre una amplia gama de posibilidades tanto para la investigación básica como para la clínica. Por ejemplo, se pudo mostrar que las imágenes del aula reflejan fielmente la planificación y producción abierta del aula con una secuencia subyacente de eventos neuronales consistentes con los modelos actuales de control motor del aula e involucran mínimamente representaciones tanto motoras como auditivas. Además, se pudo exponer el contraste entre la naturaleza comprimida de las representaciones durante la planificación y la velocidad natural a la que se desarrollan durante la percepción interna del evento
del habla imaginado. Y estos hallazgos también suenan como una nota de esperanza para el desarrollo de interfaces de voz no invasivas. Muchas gracias por ver esta presentación y que tengan un feliz día.